Evangelio de hoy, martes 2 de enero de 2024. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 28. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él contestó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, querida comunidad. Hoy revisaremos 2 puntos importantes en la reflexión del Santo Evangelio de hoy. Y es bueno recordar cuántas veces hemos ido postergando y postergando respuestas, conclusiones o decisiones, producto de un descuido. Muchas veces creemos que tenemos todo el tiempo para poder dar respuestas o definir situaciones. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido que el tiempo apremia, que el tiempo nos ganó, que cuando queremos dar respuestas, que cuando pensamos atender esas situaciones que tenemos, ya es demasiado tarde? El tiempo pasó y con él perdimos oportunidades. El Evangelio de hoy nos muestra en este gran profeta, Juan el Bautista, en su vida, en su actuar, en su testimonio, la voluntad de Dios. Él ha respondido a un tiempo preciso, sin postergar, sin dejar para un más adelante la misión y su vocación. Y el Evangelio de hoy lo muestra claramente. ¿Cómo va a llegar un momento oportuno para todos nosotros que decimos ser discípulos del Señor, tener que dar respuestas concretas? Hoy el Evangelio nos invita a revisar en las preguntas que le hacen a Juan, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener esa misma valentía, a tener esa misma fe y confianza de este profeta? Vamos con el primer punto. ¿Quiénes somos? Vemos en el Evangelio de hoy que unos sacerdotes y levitas van hasta Juan para hacerle una pregunta puntual. ¿Quién eres tú? Muchos de nosotros hemos tenido esta misma pregunta personalmente en algún momento de reflexión donde hemos cuestionado quiénes somos, y muchas veces hemos divagado en muchas respuestas, algunos con firmeza, algunos con desconfianza y dudas. Esta pregunta que le hacen a Juan va a permitir ver en nosotros un conocimiento pleno, ver si realmente nosotros nos conocemos. Hoy el profeta Juan el Bautista nos permite ver que él conoce plenamente quién es él. Y el Evangelio lo demuestra cuando dice que él reconoció y no negó quién era. ¿Y qué pasaría, querido hermano, si esa pregunta nos la hacen a nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Podríamos decir con convicción y claridad quiénes realmente somos? Hoy el Evangelio y el testimonio de Juan nos ayudan a encontrar esa respuesta que quizás no conocemos o que quizás tenemos ciertas referencias pero no una afirmación concreta. Juan afirma y dice: yo no soy el Mesías. Y luego le dicen: ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y él dice: no. ¿Eres el profeta? Y también responde: no. Y luego le dicen: ¿qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que grita en el desierto. Juan sabe ya quién es y para qué ha venido. Y esto es producto de una relación verdadera que tiene con el Señor. Mejor dicho, esto nos permite entender que la única forma que nosotros podamos descubrir realmente quiénes somos es si estamos al lado de la verdad, y esa verdad es Jesús. Recordemos quiénes son los padres de Juan,
y ellos son Zacarías e Isabel, y hemos visto en otras lecturas cómo ellos eran justos ante los ojos de Dios. Mejor dicho, era una familia creyente que daba testimonio y por lo tanto nos habla de las raíces que tiene Juan, de cómo ha sido educado, cómo ha sido criado. Y todo este contexto ha permitido que Juan pueda descubrirse en Dios, puede entender cuál es su camino y para qué está destinado. Y eso permite a Juan ver claramente quién es y para qué está en este mundo. Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que pasa si nosotros no hemos tenido esa misma realidad de Juan? ¿Acaso no podremos descubrir quiénes somos? Hoy el Evangelio nos invita a ver en Juan que aún estamos a tiempo para descubrir quiénes somos, pero que no podremos si estamos alejados de la verdad y de la presencia de la eternidad. ¿Quién mejor que Dios para decirnos quiénes somos? Porque Él es la verdad plena. Él nos creó. ¿Y quién mejor que el Creador para decirnos realmente quiénes somos? Para que con Él podamos conocernos plenamente. Por ejemplo, recordemos a Saulo, que luego fue Pablo, que antes perseguía, era un soldado y creía probablemente que esa era su realidad. Pero luego de que Jesús tocara su vida, él realmente encuentra su vocación y se convierte en San Pablo. Hoy seguramente muchos no podríamos responder esa pregunta: ¿quiénes somos? ¿Y para qué hemos venido? Y es por ello que el Evangelio de hoy nos permite profundizar la vida de Juan el Bautista, este gran profeta que sabía cuál era su misión y vocación, pero esto es producto de una relación verdadera que tiene con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos perdidos, extraviados, confundidos, inquietos? Tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad, pero no nos hallamos. Y precisamente el Evangelio de hoy nos muestra cómo Juan en Dios sabe quién es y responde concretamente esta pregunta de estos sacerdotes y levitas. Y eso va a permitir en él una paz, un trabajo y un camino por el cual no se va a perder, por el cual día a día va a luchar. Cuán importante entonces, querido hermano, es responder y atender esta pregunta hoy mismo en nuestra vida. ¿Quiénes somos y para qué somos destinados? Y ahí nos damos cuenta que hay algo mayor a nosotros, que no somos producto del azar, de la casualidad, y que no tenemos un Dios que tira los dados, jugando con nuestra vida. Él nos ha dado una misión y un porqué, pero lógicamente alejados de su presencia, lejos de su verdad, creyéndonos autosuficientes y dueños de nuestra propia vida, va a ser difícil encontrar nuestro camino, pues ¿quién mejor que el Creador para que nos ayude a responder esa pregunta: ¿quiénes somos? Pues Él nos ha creado, pues Él nos conoce plenamente, y solo con Él podremos encontrar nuestra vocación, nuestro camino. Vamos con el segundo punto, la voz que grita en el desierto. El Evangelio de hoy nos permite ver estas preguntas al parecer inofensivas, al parecer válidas de parte de estos sacerdotes y levitas, pero en la respuesta que le da Juan, también vamos a entender que estamos llamados en algún momento de nuestra vida a responderlas. ¿Qué quiere decir? Que con nuestro testimonio, nuestro actuar, de alguna manera estamos respondiendo directa o indirectamente a estas interrogantes. Seguramente con palabras o con conceptos tan precisos no podremos responder, pero sí con nuestro acto día a día, pues somos lo que hacemos, pensamos o decimos día a día. Eso también muestra lo que somos. Por ejemplo, ¿somos generosos? Y aquí podríamos revisar nuestro día a día, si hemos practicado esta virtud. Y si no lo hemos hecho, obviamente no lo seremos. ¿Somos mentirosos? Y al caer la noche podremos revisar nuestro día y realmente con nuestro actuar afirmaremos o negaremos esta pregunta. Hoy entendemos también que de alguna manera día a día estamos respondiendo esta pregunta, y esto va a suceder también en nuestra vida espiritual o como cristianos o seguidores del Maestro. Y el Evangelio de hoy nos permite también ver si estamos siendo como Juan, si estamos siendo esa voz que grita en el desierto y estamos pidiendo a los demás que enderecen el camino. Entonces, querido hermano, tal vez ya llegó ese momento de que respondamos esta pregunta, de que no estemos postergándola cada día más. ¿Quiénes somos y qué somos? Hoy el Evangelio nos permite ver que el mundo, en este caso representado en los sacerdotes y levitas, va a llegar un momento donde nos pregunte qué somos o quiénes somos.
Y seguramente a muchos ya nos ha pasado, que hay momentos donde debemos reflejar nuestra fe, nuestra creencia, esas convicciones que decimos o creemos tener y no la hemos hecho. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado que en el trabajo, en el estudio, dentro de la sociedad, debemos manifestar nuestra fe o frente a una situación o momento o problema donde debemos actuar como Dios nos manda y nos pide, nosotros relativizamos o peor aún, actuamos como el mundo, sacando provecho, buscando conveniencia, mintiendo? Entonces hoy nos queda claro que estamos llamados a responder en nuestro día a día esta pregunta, que va a llegar momentos donde frente a la sociedad, frente al ateísmo, frente al mundo, vamos a tener que dar respuesta de quiénes somos. Vamos a tener que mostrar nuestra fe, vamos a tener que dar testimonio de eso que decimos creer, quizás solamente en fiestas, en cuatro paredes o donde nadie nos ve. Hoy el Evangelio nos permite ver este aspecto en el ejemplo de Juan, que no solamente refleja una fe, una creencia personal, sino que él ha encontrado su misión, sabe quién es y ha iniciado su camino. El Evangelio nos muestra que está bautizando, que está predicando y que obviamente esto para muchos va a incomodar, va a fastidiar. Pero Juan entiende cuál es su misión, cuál es su vocación y no le importa. Él necesita responder frente al mundo, frente a la sociedad, quién es él verdaderamente y a través de esta respuesta reflejar a Dios y también mostrarnos que Él es un servidor más, que está llamado a cumplir y preparar el camino para el Señor. Entonces, hoy, querido hermano, ¿estamos nosotros listos, así como Juan, para responder esta pregunta con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestras obras? Hoy estamos dispuestos a poder decir, yo también soy esa voz que grita en el desierto, o todo lo contrario, estoy postergando este tipo de respuestas, estoy relativizando la verdad de Dios, estoy acomodando un Dios a mi medida, negociando con el mundo, siendo cristiano cuando me conviene o solo por fechas especiales. El Evangelio hoy nos invita a ser testimonios como Juan el Bautista, pues llegará ese momento donde seremos probados, seremos cuestionados y preguntados, y debemos tener esa firmeza como muestra el Evangelio que tiene Juan el Bautista, que sabe cuál es su lugar, que sabe para qué ha venido y que sabe quién es. Hoy estamos llamados a imitarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.